Gracias a todos por asistir. Esta charla se titula Microgeneración de energía hacia el autoabastecimiento de sistemas inteligentes. Soy el doctor Mariano Febo, pertenezco al Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur y al IFISUR, que es un instituto de doble dependencia UNS-CONICET. Bien, la motivación de esta charla es una mayor cantidad de dispositivos móviles con necesidad de alimentación autónoma se están, desarrollando en los últimos tiempos. Por ejemplo, hay una estimación de, hace un par de años ya, que casi para el año 2020, casi 50.000 millones de aparatos van a estar conectados a la nube, y todos ellos con la necesidad de alimentarse a partir de una generación de energía autónoma, sin poder conectarse a la red eléctrica. Vamos a hacer una breve sinopsis de la presentación, en donde vamos a dar una primera introducción de lo que es la microgeneración de energía, algunos conceptos básicos de energy harvesting, o cosecha de energía en castellano, la composición interdisciplinaria del grupo al cual pertenezco, los laboratorios asociados, y algunas líneas consolidadas de investigación. Por ejemplo, recolectores de energía piezoeléctricos en aerogeneradores, en rutas, en vehículos de transporte. También con un grupo asociado del INTEMA vamos a estar hablando de fabricación de pastillas piezoeléctricas nacionales, dado que la mayor parte de pastillas piezoeléctricas son de origen extranjero, necesitan ser importadas. También vamos a hablar sobre la fabricación de un prototipo de transmisión y recepción inalámbrica de datos en nuestros laboratorios, el manejo inteligente de la potencia eléctrica con un grupo asociado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, y algunas líneas asociadas también de investigación que son históricamente las que yo he hecho en mi doctorado, por ejemplo, control de vibraciones. En esta parte vamos a ensayar un enfoque híbrido, tanto de generación de energía como de control, aplicado a sistemas no lineales, y unas nuevas líneas que estamos desarrollando en el grupo, que básicamente contemplan la generación de energía en una bicicleta, la medición de velocidad y propagación de ondas en sólidos, lo que se conoce también como microsísmica experimental aplicado al estudio geofísico, algunas líneas que contemplan el desarrollo de sensores piezoeléctricos, no solamente como generador de energía, sino también como sensores, tanto de presión como velocidad, la recolección de energía del sonido en los que se conocen como metamateriales, vamos a dar una introducción también a ellos, y por último, algunos trabajos a futuro, los proyectos, las colaboraciones, posgrados, becas y demás. Por supuesto, daremos algunas conclusiones hacia el final de la charla. Bien, esta investigación de generación de microenergía es una investigación multidisciplinaria, y por ello, hace muchos años, yo vengo participando en realidad desde el GIMAP, que es un grupo de investigación multifísica aplicada de la UTN. Actualmente lo dirige Sebastián Machado, con quien hace más de 10 años tenemos una colaboración, inclusive ya han salido 2 tesis doctorales y otra en curso, con el ingeniero Santiago Sinaga, y la dirección de algunos alumnos becarios, como por ejemplo Matías Ortiz, Leandro Gutiérrez, Nahuel Paz. También tenemos colaboración con, como les dije, la parte del INTEMA, el grupo de Ingeniería en Materiales liderado por la doctora Miriam Castro y el doctor Leandro Ramajo, el grupo de Ingeniería Electrónica del doctor Guillermo Robles de la Universidad Carlos III de Madrid, y también con el doctor Carlos Babastri del grupo de Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Paraná, PGMEC. Bueno, entonces algunos conceptos introductorios. Lo que se conoce como energy harvesting no es ni más ni menos que la cosecha de energía que podemos recuperar del ambiente. Un esquema básico de recolección de energía consta de 3 fases, en donde en la primera fase puede ser que la fuente primaria de energía o la energía externa pueda provenir
tanto de la energía solar como vibratoria, como del viento. Hay una segunda fase que es necesaria para este esquema, que es la transducción de esta energía y conversión en energía eléctrica. Obviamente que si viene el sol, estamos hablando de paneles solares o del movimiento, lo que nos dedicamos en nuestro grupo, a partir de materiales piezoeléctricos, con una generación a partir del movimiento, una traducción de energía de movimiento en energía eléctrica, o bien, en el caso del viento, energía eólica a partir de turbinas de viento. Estos son algunos ejemplos, simplemente no me voy a detener mucho en otras. También está la geotérmica, bueno, y demás. Hay otra etapa que es necesaria para este esquema básico de recolección de energía, por eso abarca múltiples disciplinas, tanto en ingeniería en materiales, para desarrollar los piezoeléctricos, como la parte de diseño mecánico, ingeniería mecánica, la parte de electrónica, porque esta energía que muchas veces viene fluctuante y muchas veces también es del tipo alterna, no continua, debe ser de alguna manera digamos, adaptada a poder ser utilizada en dispositivos eléctricos a partir de una conversión a energía continua o bien acumulada, y que pueda servir o bien a alimentar sensores o también a directamente alimentar los dispositivos de los que estamos hablando. Por último, hay una aplicación que, en el caso de que queramos alimentar un sensor, necesitamos una ingeniería de software para que nos pueda visualizar. En este caso estamos mostrando la temperatura de un determinado sensor en una pantalla, y entonces necesitamos una programación de un poco más alto nivel. Una de las preguntas que comúnmente digamos, nos surgen o cuando hablamos con la gente y le decimos a los que nos dedicamos, siempre lo primero que preguntan es si esta energía capturada servirá para cargar el celular. Bueno, la respuesta un poco viene dada a partir de este gráfico, que es en la parte derecha uno puede ver el consumo actual de diversos dispositivos electrónicos que van desde los nanowatts a los cientos de watts, varias órdenes de magnitud, empezando por el stand-by de algunos microprocesadores, hasta bueno, el orden de los microwatts, calculadoras eléctricas o relojes de cuarzo, pasando por transceptores de Bluetooth del orden de los miliwatts hasta laptops del orden de los 100 watts. Siempre estamos hablando de dispositivos que pueden ser llevados móviles, digamos, ¿no? Que pueden ser trasladados y no necesariamente conectados a una fuente, digamos, estacionaria de energía, como por ejemplo puede ser la red eléctrica. Pero estos consumos, a medida que pasa el tiempo, se van bajando cada vez más por el avance de la tecnología. Y por otra parte, en la parte izquierda, vemos que también lo que podemos cosechar energía a través de esta traducción de diferentes tipos de materiales, por ejemplo los piezoeléctricos o los fotovoltaicos, cada vez va en aumento, dado que la tecnología los hace más chiquitos, más densos, con mayor densidad de potencia, y entonces esta carrera que decimos, si bien hoy es medio complicado directamente poder alimentar, al menos a partir de materiales piezoeléctricos, sin hacer uso de una gran cantidad de ellos, un teléfono celular, esta carrera seguramente se va a dar en el tiempo, que seguramente será una realidad en el futuro no muy lejano. Vamos a hablar también qué energía tenemos disponible en el ambiente, y empezando por, digamos, la que medido en densidad de potencia, es decir, cuántos microwatts puedo generar por centímetro cúbico, y así vemos que la solar gana a todos los otros mecanismos de traducción. Actualmente está más o menos por el orden de los 15.000 para 15.000 microwatts por centímetro cúbico para el sol directo, pero ya vemos que, por ejemplo, cuando hace un día nublado, ya se compara con la densidad de energía que puede aportar un piezoeléctrico. Y allí vemos todos los demás digamos, elementos utilizados para este tipo de traducción de energía. Bien, una cuestión novedosa que surgió últimamente fueron, a mí me interesaba ver qué cantidad, o sea, si este tema con el tiempo fue
descubierto, planteado recién por primera vez en el año 1998, si con el tiempo el número de trabajos, ¿qué pasó con ese número de trabajos o el interés que surge en este tipo de investigación? Y vemos que a lo largo del tiempo cada vez es más la cantidad de papers que se publican sobre el tema, por ejemplo, específicamente de cosecha de energía piezoeléctrica. Aquí hice un filtro lineal que me da una escala que básicamente reproduce bastante bien lo que es la tendencia de los trabajos en piezoelectricidad. Este año fue un tanto particular, el año pasado, y a febrero, a fines de 2021, tendremos casi 1.200 papers con la base, la fuente bibliográfica es Scopus. Y otro dato curioso es que todos los trabajos que se hacen en el país, nuestro grupo tiene de esos 26, básicamente la fuente consultada, el año 2000 hasta la fecha, nuestro grupo tiene prácticamente la totalidad, 20 de 26 publicaciones. Bien, un poco una breve introducción de lo que es la generación piezoeléctrica. Estos materiales piezoeléctricos tienen una disposición molecular de esta forma. Cuando uno ejerce una presión, esta es la celda de unidad, cuando uno ejerce una presión mecánica, lo que se hace es separar estas cargas y aparecer aquí un vector polarización eléctrico, de manera tal de que esta separación de carga genera un campo eléctrico, y si uno le adhiere una carga, una resistencia eléctrica, existe entonces una corriente y entonces se puede generar una energía eléctrica o potencia eléctrica. Hay dos modos diferentes, típicos en esta clase, por lo menos los más comunes, existen otros, que es el modo D3.1 y el modo D3.3, a los que vamos a hacer referencia a lo largo de esta charla, y que es que si yo aplico una fuerza en una dirección, por ejemplo, llamada 1, por ejemplo puede ser la X, el voltaje en el modo D3.1 de generación se genera en la dirección Z, puesto con el número 3 en esta figura, pero también existe la generación en modo D3.3, en donde la tensión se genera en las mismas caras o en la misma dirección que la fuerza aplicada. Bien, el sistema más sencillo que podamos ver nosotros de generación de energía es una viga cantilever, es una viga empotrada libre, a la cual se le adhiere en una de sus caras un material piezoeléctrico. Entonces, cuando la viga vibra, se genera una deformación en este material, que si la vibración es, digamos, hacia arriba o hacia abajo, es armónica, se genera una tensión alterna en las caras que van sufriendo contracciones y tensiones alternativamente. Este es el esquema de generación D3.1 y este es el esquema de generación D3.3, dado la diferente tipo de configuración geométrica que tiene esta placa, o digamos la placa piezoeléctrica en una y en otra, en otro caso. Bien, también vamos a hablar, digamos, un concepto importante que son los sistemas resonantes y no resonantes. Esta viga, un elemento estructural muy sencillo, por cierto, el más sencillo de que uno se lo puede imaginar, tiene una generación muy pronunciada para la frecuencia de resonancia de la misma, ¿verdad? Si esto se puede pensar como un sistema masa-resorte amortiguador, tiene una frecuencia característica, a esa frecuencia característica la generación es extremadamente grande, o sea, es la máxima, solo limitada por el amortiguamiento, y luego la desventaja de este tipo de sistemas resonantes es que digamos, a frecuencias alejadas un poco nomás, ya la generación cae abruptamente. El modelo reproduce bastante bien, inclusive para diferentes valores de resistencia de carga, el modelo más sencillo, es decir que podemos confiar de alguna manera en utilizar esta ecuación para poder analizar los diferentes casos que se pueden llegar a presentar por una cuestión de diseño, ¿verdad? Aquí vemos que también la generación para la frecuencia, para el pico máximo, también depende no solo en el caso mecánico, como podría ser el amortiguamiento, sino también de la capacidad asociada al piezoeléctrico, dado que vamos a ver después que se puede modelar como un sistema, una fuente de corriente. El análogo eléctrico al sistema mecánico del piezoeléctrico es una fuente de corriente en paralelo con un capacitor, que también depende de la capacidad del piezo, y ese pico también varía conforme varía la capacidad y la resistencia de carga. Sin embargo, en sistemas no resonantes, que es como si estuviéramos acá en esta parte de la curva,
vemos que la generación crece linealmente con la frecuencia, aunque no es tan importante como en el caso de resonancia. Pero dependiendo del tipo de aplicación, uno puede utilizar un esquema u otro de generación. Bueno, aquí un breve ejemplo de lo que pueden llegar a hacer hasta en sus casas con un material piezoeléctrico. Es un material piezoeléctrico tipo buzzer, que es una especie que se usa como parlante básicamente en las computadoras. Se puede comprar a muy bajo costo, en donde uno le suelda dos cablecitos, uno en la parte metálica y otro en la parte, digamos, que es color de la plata, el electrodo, y uno presionando en el medio puede generar una tensión, es decir, se demuestra el efecto piezoeléctrico en el sentido de que ejerciendo una presión uno obtiene una tensión. En este caso es alterna la tensión, y que uno para poder utilizarla tiene que, por supuesto, rectificarla para poder tener una tensión continua. Nuestro objetivo en la investigación es generar una solución tecnológica para la generación de energía en la microescala aplicada al abastecimiento de dispositivos móviles o de difícil acceso para sustituir pilas o baterías. Obviamente que es una situación, es un objetivo muy ambicioso que nos proponemos, que por supuesto que requiere de los siguientes desafíos. A través del diseño, del modelado, optimizar la potencia eléctrica obtenida para un recolector cualquiera y por supuesto también su tamaño, es importante el tamaño del microgenerador, y también a su vez desarrollar productos tecnológicos amigables con el medio ambiente, dado que el hecho de desarrollar estos recolectores de energía que suplantan o autoabastecen a los elementos de los dispositivos electrónicos móviles o de difícil acceso, hace que las baterías se puedan desechar, o sea, es decir, no se necesitan baterías para, por consiguiente, digamos, eliminamos ese factor contaminante de las pilas o baterías. Esa es un poco la propuesta y el desafío de estos productos tecnológicos amigables con el medio ambiente. Bueno, quería también hacer mención del laboratorio que tenemos en la Universidad del Sur, el cual dirijo, en donde podemos ensayar tanto esta cosecha de energía para elementos rotantes, en donde tenemos un motor que hace las veces para girar todo el elemento que queremos ensayar. También tenemos otra línea de investigación que les adelanté al principio para caracterizar los piezoeléctricos de origen nacional, donde tenemos un shaker, digamos, un agitador electromagnético y un medidor de velocidad Doppler con este medidor láser, y a su vez también para la cosecha de energía y el paso de vehículos, en donde tenemos un sistema que emula, digamos, la fuerza aplicada y donde también podemos medir tanto la tensión generada como la fuerza que le aplicamos a partir de este sistema mecánico. Esto es un poco el equipamiento que tenemos, que fue, bueno, obviamente adquirido a partir de proyectos CONICET, agencia, y de la UNS. Y tenemos un laboratorio también en el GIMAP, que es muy similar al que tenemos en la UNS, de manera que podemos en los dos lugares hacer ensayos de este tipo de sistemas, porque es fundamental, más allá de la predicción numérica y analítica que uno pueda dar para el tipo de generación en estos materiales, la verificación experimental para poder corroborar los modelos desarrollados. Bueno, entonces ahora vamos a meternos un poco más detenidamente en las líneas consolidadas, en donde empezaremos con los recolectores de energía en aerogeneradores. Como les dije, el problema está, digamos, es un desafío encontrar una nueva aplicación a este desarrollo de tecnología, dado que muchas cosas ya están hechas. Pero uno de los problemas importantes que quisimos abarcar y que es muy aplicado es para monitorear la salud estructural de aerogeneradores. Cuando uno de estos aerogeneradores, que salen alrededor de $2 millones, se rompe, no avisa previamente, sino se censa
de alguna manera con determinado nivel de exactitud. Entonces, nosotros lo que digamos, desarrollamos es un dispositivo que, colocado en diferentes lugares de la estructura, tanto en las palas como puede ser también en la base, sense determinadas magnitudes, que pueden ser aceleración, tensión o alguna otra magnitud clave, crítica para el funcionamiento del aerogenerador, y a partir de esa generación de energía pueda, y a partir de todo un sistema de microprocesado, enviar ese dato de sensado a una base y poder monitorearlo en un tiempo real. Los primeros recolectores que fueron propuestos fueron de este estilo, en donde se pensó en un recolector de energía no resonante, dado que si por las muy bajas frecuencias que tienen este tipo de sistemas, recuerden que uno de los generadores de esta característica, como está en el parque eólico Corti, tiene una frecuencia de 0.125 Hz, es decir, y entonces es una frecuencia extremadamente baja, para este tipo de, si quisiéramos hacer un cosechador piezoeléctrico resonante, deberíamos poner una viga extremadamente larga, con una deflexión extremadamente grande, de manera tal de que sería impracticable. Entonces, por eso pensamos un sistema de múltiples grados de libertad, en este caso 2 grados de libertad, donde la idea fue tratar de que esta masa sea lo más grande posible para que justamente la generación, como depende de la masa, poder generar la mayor cantidad de energía. Este resorte acá hace las veces de stopper, es decir, no deja que esta masa golpee con la estructura, pudiéndola dañarla, y también nos permite aumentar la masa considerablemente respecto de que si no lo tuviera. Y a su vez también agrega a la generación de energía, que es en principio no resonante, un impacto, y ese impacto, si no estuviera ese impacto, la generación predicha analítica sería esta línea roja. En cambio, con este impacto lo que hace es agregar una frecuencia adicional a la ya excitación, la frecuencia de excitación que tenemos propia del aerogenerador, y por eso tenemos una generación adicional debido a esta frecuencia natural del sistema que aparece por el impacto. Recuerden que un sistema mecánico, cuando uno lo impacta, digamos, si uno analiza el espectro de esa vibración, la mayor parte de la componente, dependiendo del impacto, es de la frecuencia natural. Entonces, agregando esa frecuencia, que es la frecuencia natural por el impacto, se genera una mayor, justamente, generación en la zona de interés, que es en las bajas frecuencias. A partir de una determinada velocidad de rotación, este sistema, justamente por la acción de la fuerza centrífuga, porque recuerden que esto está girando, la masa se autosostiene, es decir, no, la fuerza centrífuga lo empuja para afuera y ya no golpea más con el resorte, dando lugar a la predicción analítica que teníamos sin el golpe. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el impacto es beneficioso para baja frecuencia de rotación, que es lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, ustedes pueden decir, bueno, pero esto arranca en realidad en 0.8 y va hasta 2.2. Estos sistemas lo habíamos pensado porque en un primer momento nos contactamos con la gente de INVAP en Cutralcó, y ellos tenían generadores de 15 kilowatts, a diferencia de 1.5 megawatts, que son los del Parque Eólico Corti, o similares que están en la ruta, ustedes seguramente lo conocen, y que estos otros, de 15 kilowatts, tenían una velocidad de generación de entre 50 y 150 RPM, es decir, entre 0.8 y 2.2 Hz. Por eso es levemente diferente, la generación de energía es para esa frecuencia. Inclusive si esto lo tuviéramos que aplicar para esas tan bajas velocidades de giro, deberíamos hacer una modificación del diseño, que ya lo tenemos hecho,
pero digamos con otro tipo de estrategia de generación, en donde tenemos más piezoeléctricos asociados y una masa más grande, para poder generar esa tan baja frecuencia. Realmente es un desafío y que no está muy abordado en la literatura, es por eso que se han podido publicar algunos trabajos en revistas de muy buen impacto. Bien, obviamente que yo les conté la parte experimental o la parte de resultados, pero nosotros hacemos también el modelado. El modelado básicamente consiste en un sistema de ecuaciones. En la segunda ecuación está la parte eléctrica, donde se ve el voltaje, la resistencia, la capacidad, y la corriente que genera el piezoeléctrico, que es directamente proporcional a la velocidad. Este Q y Q2 puntos es la velocidad y la aceleración de, si quieren, la viga, o sea, algún punto determinado de la viga. En realidad, esta es la amplitud del primer modo de la viga. Ustedes, como saben, todo sistema mecánico tiene diferentes modos de vibración, y para la amplitud, el modo enésimo en realidad, es el Q sub i, y entonces esta es la ecuación para la amplitud, que está acoplada de forma directa con el voltaje, a partir de este acoplamiento, y a su vez acá aparece una fuerza no lineal, que es la que le hace el resorte a toda esta estructura, que se modela un tanto, digamos, tiene una expresión complicada, pero básicamente refleja el hecho de que cuando está sin tocar, esta viga, este conjunto de vigas, vibra libre, y cuando está tocando, ejerce una fuerza que proporciona la deformación. Bien, este es un video que no tiene audio, así que ustedes seguramente no se van a sorprender cuando lo escuchen, cuando lo vean. Es en el primer prototipo, en donde no teníamos, ahí se puede ver la viga vibrando, la viga piezoeléctrica está acá arriba, no teníamos básicamente, no teníamos el resorte, porque era un primer prototipo del diseño. Bien, cuando empezamos a trabajar con piezoeléctricos, la respuesta que les dije al principio, que era básicamente en resonancia, era lineal, una respuesta lineal. Pero a partir de diversos trabajos en la literatura, ya desde el año 1960 en realidad, se comprobó que estos materiales, cuando uno lo excitaba con una aceleración en la base, en la vía cantilever, por ejemplo, una aceleración en la base grande, de más de 1 G, ya presentaban diferentes tipos de no linealidades, porque intrínsecamente el material es no lineal. Es decir, tiene una especie de histéresis, de la misma manera que uno tiene en los materiales, cuando los materiales ferromagnéticos, cuando hace un ciclo de carga y descarga con un campo externo, estos materiales también tienen histéresis, e intrínsecamente tienen una pérdida de energía, asociada también a una elasticidad, básicamente que depende en forma cuadrática del desplazamiento, y que es del estilo de ablandamiento, es decir, de softening, la curva de respuesta en frecuencia, amplitud versus frecuencia. Cuando uno excita la viga, se tiende a curvar hacia la izquierda y hace este efecto de jumping, de la solución salta, típico de fenómenos no lineales. Fue una de las primeras evidencias experimentales de la no linealidad en materiales piezoeléctricos allá por los años 1960 por Katsune Gishi. Sin embargo, digamos, no era muy tratado en la literatura, en el sentido de que todo el mundo aplicaba las ecuaciones lineales. Ahora, cuando uno quiere predecir en forma exacta cuál es la solución, inclusive para vigas que no tienen una aceleración extremadamente grande, inclusive un tipo de viga muy común, que era este tipo de viga piezoeléctrica llamada MIDE por la fábrica, puede ver, y este fue un trabajo debido al ingeniero Claudio Gatti, que hizo la tesis con nosotros, la tesis doctoral, ya se ha recibido, puede ver que a bajas aceleraciones inclusive también tiene una respuesta no lineal del sistema. Es decir, que no necesariamente tenemos que llegar a una aceleración grande como 1 G para ver la gran diferencia que existe entre el modelo lineal y el modelo no lineal. Las ecuaciones son un tanto elaboradas, partiendo de primeros principios uno puede llegar a ellas, planteando una entalpía y aplicando las ecuaciones de Lagrange, puede obtener las ecuaciones modales y que dan esta respuesta para esta viga cantilever
con este MIDE, y este fue un trabajo también que llamó bastante la atención porque no se había podido aplicar esta teoría a estas vías que son bastante comunes, y sorprendió el nivel de aceleración para el cual causa una corrección. Eso respecto de las no linealidades. Cuando uno digamos, intenta aplicar estos sistemas a otro tipo de aplicaciones, valga la redundancia, por ejemplo la recuperación de energía en rutas, también tiene que tener en cuenta estos efectos no lineales, y esto es parte de la tesis del ingeniero Santiago Osinaga, en el sentido de que cuando tiene el problema asociado a que pasa un vehículo y uno quiere recuperar energía, una de las, de alguna manera, sistemas más prometedores o configuraciones más prometedores es el cual es una viga bien empotrada que tiene un piezoeléctrico encima, adosado en la parte superior, en donde uno se le aplica una precarga, y dependiendo de esa precarga uno puede obtener una mayor generación de energía, dado que la viga se vuelve más rígida. En ese sentido, se vuelve, digamos, algunos resultados que veíamos con los primeros modelos fue que la frecuencia disminuye con la carga, entonces uno puede utilizar el mismo sistema variándole la carga en para diferentes frecuencias de generación. De la misma manera, también con estos sistemas uno puede comprobar a partir de las ecuaciones en donde uno utiliza un modelo no lineal material, es decir, la misma no linealidad que estamos viendo antes, sumada a un modelo no lineal geométrico, es decir, cuando la viga esta, yo le ejerzo una fuerza acá, se deforma, y esa deformación hace que ya la teoría de pequeños desplazamientos no sea válida, entonces agrega diferentes no linealidades. Esas no linealidades complican, por supuesto, la ecuación, que tiene todos estos términos, pero uno los tiene que tener en cuenta porque después, cuando uno quiere aplicar en la vida real este tipo de sistemas para capturar energía para el paso de vehículos, no puede ignorar esas contribuciones, dado que si no estaría prediciendo con errores la generación. Entonces, bueno, justamente esos modelos que fueron enviados a publicación recientemente predicen en forma correcta, tanto para diferentes niveles de carga, acá tenemos P igual a 74.5, P igual a 104, y vemos que justamente también también se comprueba, a medida que la carga aumenta, la generación aumenta para el mismo nivel de excitación. Estos 0.05 acá que se ve, o 0.2, es el nivel de excitación que tenemos, obviamente que en el laboratorio, cuando uno le excita con el excitador electromagnético. Se pone un excitador electromagnético que genera una fuerza, una aceleración en realidad, a diferentes frecuencias, entonces uno hace este tipo de curvas que le sirven para justamente ver qué generación tiene para la excitación que le está poniendo. Obviamente que este fue un primer estudio con excitación armónica para tener calibrados los modelos que después me puedan predecir el tipo de excitación que se encuentra en una ruta, dado que en la ruta tenemos un paso a un vehículo y es una excitación del tipo impulsiva. Entonces, pero sin embargo, debemos utilizar estos mismos modelos para tener una predicción lo más cercana posible a lo que nos podemos encontrar cuando hagamos el experimento y querramos variar algún parámetro para optimizar la salida de potencia. Otro de los sistemas de las líneas consolidadas fue el esquema de recolección de energía en un automóvil, que fue parte de la tesis del doctor Claudio Gatti, en donde nosotros queríamos recuperar la energía que se produce en un vehículo, en realidad más precisamente en el bloque del motor, en donde existe una vibración bastante grande. Recordemos que a partir de mediciones que fueron realizadas in situ, se registraban aceleraciones tan grandes como 6G, y para ver qué tipo de excitaciones teníamos, no solamente de amplitud, sino también en frecuencia,
lo que se hizo fue hacer un recorrido y grabar las revoluciones por minuto a partir de un trayecto desde, bueno, donde vive Claudio, hasta el lugar de trabajo, en donde se ha podido sacar un espectro, y de ese espectro poder plantear un sistema multimodal. ¿Qué significa multimodal? Bueno, significa que tiene diferentes resonancias para un rango de frecuencias determinado. Ese rango de frecuencias para las cuales las resonancias tienen que existir, tiene que coincidir con las frecuencias más probables del trayecto que les acabo de mencionar. Entonces, eso fue todo el trabajo para poder diseñar en forma mecánica un sistema que su vibración pueda obtener el mayor beneficio de los viajes típicos de un vehículo, las frecuencias típicas que se producen en ese trayecto, o en los trayectos típicos. Obviamente que esto fue también ensayado primeramente en laboratorio, no solo el trabajo analítico con las ecuaciones, sino también el trabajo numérico, a partir de algunos modos de vibración de este sistema. Dado que es tridimensional, existen modos que no pueden contemplar el modelo. Entonces teníamos que ver a partir de elementos finitos qué tipo de otros modos aparecían con un programa más sofisticado, en el sentido de que abarque más movimientos tridimensionales, y entonces se pudieron corroborar los otros modos que aparecían, y finalmente, bueno, se pudo lograr un sistema con esas características, y se pudo probar y censar temperaturas con un sistema, alimentar un sensor que mide temperatura de ese lugar donde estaba instalado este tipo de dispositivos. Para que vean cómo funciona, este video tampoco tiene audio, pero van a ver, a medida que el operador acelera, van a ver cómo esta viga pasa por distintos estados resonantes y hace que la recuperación de energía sea máxima, como así fue diseñado, ¿verdad? Ahí vemos que cuando vibra demasiado, esas son que pasa por resonancia justamente en esos momentos. Bien, respecto de los materiales piezoeléctricos de origen nacional, tenemos una estrecha colaboración con los grupos de Mar del Plata, del INTEMA, precisamente con la doctora Miriam Castro y el doctor Leandro Ramajo, para el cual hemos ensayado diferentes tipos de sistemas que tienen base básicamente potasio, níquel y molibdeno, en este caso también titanio, dado que estos materiales piezoeléctricos son alternativos a los materiales PZT, que son más contaminantes porque tienen plomo. Entonces el proceso de fabricación es mucho más contaminante que este tipo de sistemas. Y además evitamos la importación de este tipo de materiales. Si vamos a usarlo para una determinada aplicación, es bueno que los podamos fabricar acá, y entonces surgió una colaboración entre la doctora Miriam Castro y el doctor Leandro Ramajo, para que ellos nos fabriquen los piezoeléctricos y nosotros los ensayábamos y damos las características piezoeléctricas, tanto las constantes como el amortiguamiento y demás, y veíamos la posibilidad de aplicarlos para las aplicaciones que les acabo de mencionar. De eso han surgido casi 3 trabajos, y el último estamos en proceso de que nos manden piezoeléctricos tipo stack, que son apilados uno arriba de otro, para que de esa manera, poniéndolos de determinado tipo de conexión, serie o paralelo, pueda maximizarse o la corriente o la tensión, dependiendo de qué tipo de conexión, y en definitiva la potencia eléctrica que pueden generar. Bueno, el modelo que he propuesto es el que les puse al principio, en donde, bueno, obviamente que la comparación con los PZT es un tanto baja, porque básicamente hay bastante diferencia en lo que se refiere a potencia específica y densidad de potencia, pero obviamente que esto se puede mejorar, y es fruto de la investigación de este grupo, ¿verdad? O sea, cómo o de qué manera
poder, es más un problema de ciencia y material, ¿verdad? Cómo poder optimizar o generar otro tipo de materiales para llegar a los valores del PZT que es ampliamente conocido hace muchos años. Bien, y un poco resumiendo, esta clase de esquemas resume nuestro trabajo y por dónde está el resto de los investigadores a nivel mundial. Es decir, esto es para que se den una idea de qué hablamos cuando estamos diciendo microgeneración de energía. Bueno, estamos hablando de una generación de energía del orden de los miliwatts, o en algunos casos microwatts, y con unas frecuencias que pueden variar entre 0,5 y 1000 Hz o más. Nuestros trabajos siempre se centran con las aplicaciones que les acabo de mencionar en bajas frecuencias. Entonces, hemos hecho buenas contribuciones para frecuencias del orden de 1 Hz y más bajas, y estamos en estos lugares. La densidad, la potencia generada está del orden de los miliwatts, pero obviamente que es una potencia generada en forma continua, de forma tal de que se pueda acumular y después ser usada en algún tiempo corto para alimentar algún sensor. Las aplicaciones las vamos a ver un poco más adelante. Bien, llegamos así a... nosotros hemos hablado del problema del monitoreo de esta clase de sistemas. Los aerogeneradores son grandes estructuras, pero también se puede aplicar a otro tipo de grandes estructuras, como por ejemplo puentes y demás. Ya tenemos algunos trabajos iniciados con algunos becarios alumnos. Pero el tema es, una vez que cosechamos la energía, una vez que proyectamos este sistema recolector de energía, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos la otra parte, que lo mostré al principio, que consistía en adecuar la potencia y enviarla en forma inalámbrica a una computadora, a un lugar donde puedan monitorear esas variables? Entonces, lo que hicimos fue preparar esta parte, que la llamamos estación de sensado autónoma y remota, que básicamente en este caso es de transmisión de datos, que es una unidad integrada, rectificadora, de manejo de potencia, sensado y transmisión. Está todo hecho en una plaqueta. Esto fue principalmente el trabajo de Leandro Maresi, que es el técnico que trabaja conmigo en el IFISUR, que consta de, bueno, toda esta parte de diseño mecánico que ya les he mostrado, y después lo que se conoce como, bueno, manejo inteligente de la potencia, que es un circuito que se dedica a cargar o acumular energía cuando está disponible. Esta energía se manda ya en forma continua a un acumulador que hace las veces de batería, pero no es una batería, sino que es un supercapacitor, que es similar a una batería, pero obviamente, bueno, dependiendo de la capacidad que tenga, se compara o no. En este caso es un supercapacitor para el sistema SAR de 10 faradios y 2.5 volt, que alimenta no solo al sensor, sino también al microcontrolador y al reloj, que marca de alguna manera cada cuánto se tiene que mandar la señal a un módulo receptor que me va a guardar los datos del acelerómetro y podría tomar alguna decisión respecto de que si el sistema está o no siendo dañado. Todo este sistema, más el sistema de recepción de datos, para el cual el ingeniero Rodrigo Batista está encargado, o desarrolló la mayor parte, casi todo este sistema, también perteneciente al IFISUR, recibe los datos a partir de un receptor RF y o bien lo puede mandar a una computadora por el puerto serie, o bien puede mandarlo a través de un módulo GPRS vía telefónica a un servidor que pueda estar conectado, bueno, obviamente a internet. Entonces uno puede tener los datos en una página de internet y monitorear en tiempo real desde su casa o desde donde tenga la conexión a internet lo que está sucediendo en el aerogenerador. Bueno, esto es una muestra de, como no tiene audio se los voy a explicar,
del circuito ya andando, ya funcionando. Este es el sistema SAR, que consta del piezoeléctrico, donde uno genera la energía, que después entra a este sistema que se llama LT3588, LTC3588, que hace las veces de rectificador, y a su vez acumula la tensión cuando está disponible, y carga al supercapacitor, que hace las veces de batería para todo este sistema, que consta de el microprocesador, que es lo que nos va a decir cuándo mide y cuándo recibe y cuándo manda datos del sensor, y este sensor RF que hay en la antena. Esta información se manda, bueno, está programado para que se mande cada 15 minutos, pero eso es variable, hacia la fuente receptora, que la ponemos a una cierta distancia de donde está el elemento. Obviamente acá estamos en mi oficina ejemplificando. Esos datos entonces son enviados a partir de RF a una base receptora RF, y también que tiene un microcontrolador que lee esos datos, los ordena, y en este caso los manda por el puerto serie a una computadora, y esa computadora recibe los datos y los escribe, por ejemplo, en una base de datos, en donde acá van a ver que son las aceleraciones en los tres ejes, X, Y, Z, el tiempo para el cual fue recibida esa aceleración, y la tensión en el capacitor, dado que si la tensión en el capacitor baja por debajo de un cierto límite, digamos, se apaga todo el sistema. En este caso, la cantidad de datos que envía son 50, y acá está diciendo que está esperando en un loop los próximos datos del aerogenerador. Pero como vemos, es un equipo totalmente autónomo que se alimenta de la vibración que se genera en la estructura. Bien, otra de las cuestiones que estuvimos abordando, pero con gente ya especializada en electrónica, el doctor Guillermo Robles es ingeniero electrónico en la Universidad Carlos III de Madrid, es el monitoreo en transformadores de potencia, que son interesantes porque justamente también se necesita saber en qué estado están. En este caso, vibran a una frecuencia característica de 100 Hz, entonces nosotros podemos sintonizar un piezoeléctrico, y a partir de, en este caso la tensión es muy baja, entonces a veces se necesita hacer un cuadriplicador de tensión para poder mandar a un regulador de voltaje y esa señal poder leerla en un microprocesador. En este caso el piezoeléctrico se usa más de sensado que de generador, o sea, en realidad genera energía, pero justamente esa energía generada se aprovecha para sensar justamente las vibraciones del transformador, porque si las vibraciones exceden cierto nivel, entonces la generación es mayor y el microprocesador está atento a esa elevación de tensión y puede dar una señal de alarma, o puede, digamos, informar que hay un evento anómalo en el sistema. De manera tal de que eso también es una aplicación interesante. Y bueno, como nuevas líneas de investigación tenemos, que recién las estamos comenzando, tenemos la recolección de energía en una bicicleta, el control de vibraciones en enfoque híbrido, las ondas en sólidos, el desarrollo de sensores piezoeléctricos y la recolección de energía acústica a partir de lo que les decía, resonadores o metamateriales. Este es un trabajo que venimos desarrollando hace 1 año y medio con Matías Ortiz, un becario alumno de la UTN, los cuales Sebastián Machado y yo somos los supervisores, que consta de la recolección de energía en una bicicleta. Es decir, nosotros tenemos una viga piezoeléctrica a la cual, muy sencillo, pero le adosamos en un determinado lugar que medimos previamente, en donde se genera la mayor vibración. La aceleración medida también la hacemos con un dispositivo que está acá, no se llega a ver, pero es una cajita desarrollada por Leandro Maresi, en donde mide la aceleración y el voltaje generado simultáneamente. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente desarrollar el modelo matemático, y con ese modelo matemático, en este caso desarrollamos el modelo matemático completo, no solamente la tensión alterna que se genera el piezoeléctrico, sino también las ecuaciones que gobiernan el
un puente de diodos que, como sabemos, rectifica la señal alterna y la convierte en continua y aprovechable para una carga eléctrica, para alimentar una carga eléctrica. Y en este caso tenemos pensado alimentar la carga, o sea, digamos, un medidor de velocidad que vienen ya con una pila incorporada, pero en este caso nosotros queremos alimentarla a partir de esta innovación en la viga cantilever piezoeléctrica, y bueno, estamos en eso, pero lo importante acá, digamos que tenemos una predicción bastante exacta de lo que son la generación para este tipo de sistemas, en donde yo tengo una aceleración que es cualquiera, en principio es random, porque digamos, esto va a copiar los desperfectos del piso, y la aceleración no se puede predecir. Sin embargo, es la aceleración que alimentamos a nuestro modelo, y a partir de resolver las ecuaciones diferenciales de todo esto acoplado en un sistema electromecánico, podemos obtener esta simulación experimental, que es la línea azul, que digamos es bastante aproximada a la línea naranja, que es la experimental. De esa manera podemos predecir con bastante exactitud, bueno, obviamente acá modelamos 10 segundos, pero se puede predecir, digamos, tenemos mediciones ya hechas para casi 10 minutos, en donde podemos predecir qué energía se va a generar y qué tipo de elementos podemos llegar a alimentar con eso. Otra de los sistemas es respecto del control híbrido, es decir, mi formación, mi tesis yo la realicé en sistemas de control pasivo. Si tenemos un sistema primario que en principio es no lineal, que tiene estas características. Ahora la no linealidad es hardening, de tipo hardening, se curva hacia la derecha, y entonces lo que queremos hacer nosotros es justamente disminuir las vibraciones agregando un efecto, un absorbedor, se llama absorbedor dinámico viscoso, que disipa energía, pero se nos ocurrió recientemente, digamos, ¿por qué en vez de disipar la energía y desaprovecharla, le ponemos un recolector de energía, una viga piezoeléctrica, que en vez de disipar la energía, la convierte en energía eléctrica? Las prestaciones no son las mismas, porque el nivel disipativo de la goma es mucho mayor que el nivel disipativo y el ancho de banda, por otra parte, que presenta la goma. Las características dinámicas son levemente diferentes, pero estamos pensando en un desarrollo híbrido de este tipo de sistemas. Bien, por otra parte, también dentro del laboratorio, a partir de los materiales piezoeléctricos, podemos desarrollar sistemas que puedan medir la velocidad de onda en sólidos. Muchas veces tenemos un material desconocido, por ejemplo una roca, está pensado más con aplicaciones geofísicas, y entonces queremos medir cuál es la velocidad, por lo menos propagación de un determinado tipo de ondas longitudinales, o sea que son múltiples las ondas que se propagan en un sólido, más si ese sólido no es isótropo ni homogéneo. Pero sin embargo las primeras comprobaciones para el acero inoxidable nos dieron muy buenos datos, donde la velocidad medida es 4.962 y la velocidad en la hoja de datos del acero inoxidable es 4.942, es un error muy muy chiquito, casi 0,01%, de forma tal de que podemos aplicar a partir de un emisor piezoeléctrico, es decir, agarramos un generador de señales y lo ponemos en este buzzer, que es digamos, muy barato, se consigue por muy poco precio, y ponemos el mismo buzzer, pero ahora que sea receptor piezoeléctrico, y medimos el tiempo de vuelo, sabiendo la distancia, o sea, el tiempo de que tarda la onda en ir de un lado a otro, y sabiendo la distancia podemos calcular la velocidad. O se puede hacer un análisis modal utilizando COMSOL y ver las frecuencias de resonancia, y a partir de las frecuencias de resonancia, como están relacionadas con la velocidad de propagación a partir del módulo de Young y la densidad del material, podamos determinar así también la velocidad. Esto también, digamos, otro tipo de investigación que estamos llevando adelante es, que fue parte del trabajo final de carrera del licenciado en Geofísica Franco Mancini, es la microsísmica de sólidos elásticos, es decir, de qué manera podemos determinar las ondas que se producen adentro de un sistema elástico, en este caso es una manzana, que se modela como una esfera, a partir de medir los arribos
de las señales en distintos puntos, podemos construir una velocidad de propagación de ondas, que sería la pendiente, para diferentes lugares. Nosotros excitamos en un determinado lugar y medimos en otros puntos, dependiendo si es la distancia epicentral o hipocentral, si lo medimos en el ecuador o en otro tipo, en otras latitudes, dependiendo del tipo de ondas, si son ondas P, que viajan en forma directa, o son ondas R, que son ondas superficiales que viajan por la superficie, podemos, a partir de medir los primeros arribos de las señales, que son estas cosas que tenemos acá, los primeros arribos, los primeros piquitos, podemos medir la velocidad de estas ondas P y R. Hemos medido en forma experimental, pero también hemos hecho simulaciones a partir de un modelo en COMSOL, que es un programa de simulación de elementos finitos, seguramente muchos de ustedes ya están habituados a eso, en donde tuvimos una muy buena correlación a partir del modelo simplificado de considerar una esfera homogénea e isótropa. Esto nos sirve para sofisticar el modelo y de alguna manera poder analizar otro tipo de estructuras más complejas o de otra forma y confiar en el sistema que hemos elegido. Por último, tenemos también en vista, digamos, empezando a poder desarrollar sensores piezoeléctricos de bajo costo. En el caso de que tenemos primero es un sensor de presión estática, dado que estos materiales piezoeléctricos son sensibles a una variación dinámica, es decir, si uno le aplica una fuerza estática no genera ningún tipo de tensión. Ya vimos que el voltaje generado es función de la velocidad, o sea, la velocidad de un determinado punto que se mueve dentro del piezoeléctrico. Entonces, no sirven para aplicar como sensores de presión estática. Sin embargo, a partir de hacer un circuito resonante y medir la variación de frecuencia por la presión aplicada, de forma similar a lo que estamos viendo en el caso de la generación de energía en rutas, como tenemos una vía bien potrada y le aplicamos una fuerza, que se varía la frecuencia. A partir de esa leve variación de frecuencia, podemos ver qué presión está siendo aplicada en el sistema, y entonces desarrollar con un sistema prácticamente de muy bajo costo, un sensor de presión. También un sensor de velocidad por efecto Doppler, en donde ponemos una viga empotrada libre y queremos medir la velocidad de este punto, pero entonces ponemos acá un sistema tipo Basser que genera una determinada señal, y como sabemos, el efecto Doppler existe una variación de frecuencia por la variación de velocidad de la fuente. Por lo tanto, podemos medir la velocidad de la fuente, que sería este punto, donde está adosado el sistema oscilatorio, a partir de medir diferentes frecuencias que se van generando en el receptor, que podría ser un micrófono, digamos. Bien, y por último, la cosecha de energía acústica. La energía acústica, como es de muy baja densidad intrínseca, debe ser enfocada para poder tener una buena densidad de energía. Los resonadores acústicos, que son básicamente cavidades en donde el sonido entra y se amplifica una determinada frecuencia, o sobrevive una determinada frecuencia, dada por esta relación que tiene que ver tanto la superficie de entrada como el volumen efectivo y la longitud efectiva, podamos poner en este tipo de resonadores, con el sonido atmosférico, inclusive del tráfico, se puede pensar también, un tipo de, o sea, una viga piezoeléctrica resonante a la misma frecuencia de resonancia de la cavidad. Eso ya fue propuesto, pero eso está bueno, digamos, es interesante poder implementarlo con otro tipo de resonadores o con otro tipo de vigas que tengan mucho más densidad de potencia. Es un tema de creciente interés en este último tiempo. Y también, esto también es un tema bastante de moda, que son los metamateriales, que son básicamente materiales artificiales con propiedades inusuales que no se encuentran en la naturaleza. Como por ejemplo, estos metamateriales fueron desarrollados primeramente para ondas de luz, es decir, poder fabricar materiales de forma tal de hacer, digamos, superficies invisibles o algún otro tipo de solicitación, digamos, que uno le pida
a estos materiales que no se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo índice de refracción negativo, y etcétera, que pueden servir para enfocar haces de luz o hacer algún otro tipo lograr otro tipo de efecto. Sin embargo, para energía acústica también existen. La idea es enfocar la energía acústica y confinarla para aumentar la conversión electromecánica, y también actúan como aisladores acústicos, de manera tal de que podemos hacer un doble efecto. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos un sistemita que es un plástico en donde la energía, que una onda acústica incidente, se enfoca a partir de toda esta disposición geométrica en una determinada región. Si yo en esa región pongo un piezoeléctrico, voy a tener amplificada la señal que vería si no pondría esta estructura. De manera tal de que puedo generar un enfoque de esa energía y aprovecharla para eliminar esa componente de energía en el ambiente, de frecuencia acústica, de sonido, y poder asimismo también generar energía. Este mismo tipo de, digamos, esta idea se hace también para estructuras, es decir, la propagación de ondas en medios periódicos, lo cual es toda una teoría de sólidos, en donde uno aprende que existen bandas permitidas y bandas prohibidas, es decir, bandas en donde hay frecuencias que se propagan y otras frecuencias que no. Si uno varía la frecuencia de excitación acá, van a aparecer zonas en donde no existe propagación, es decir, no llega la señal de esa frecuencia acá, y van a aparecer zonas en que sí. Esas bandas en que no aparece nada son las bandas prohibidas, y las otras son bandas permitidas. De manera tal de que uno pueda, dependiendo del diseño mecánico, pueda generar este tipo de bandas. Que haya una banda prohibida acá implica que la energía quede enfocada en unos determinados lugares, por ejemplo, entre estos dos sistemas, o entre el M1 y el M2, por ejemplo, y así se puede lograr un enfoque también de la energía que provenga de un determinado lugar para hacer una conversión piezoeléctrica, o digamos, aprovechar esa energía y convertirla en energía eléctrica. Entonces, eso es lo que se hace, o lo que se intenta hacer, a partir de estas estructuras, en donde se les pone, en vez de poner un sistema masa resorte, se pone entonces una viga piezoeléctrica, de forma tal de enfocar esa energía en determinadas regiones y poderla convertirla en energía eléctrica. Estos tipos de resonadores, que son piezoeléctricos, pueden hacerse tanto mecánicos, como les dije recién, como también electromecánicos, donde acá podemos ver una inductancia que, junto con el material piezoeléctrico, hace las veces de sistema resonante doble y puede aumentar el ancho de banda acá de la región prohibida, digamos. Entonces, enfocar aún más la energía mecánica en determinados lugares. Eso también se hace y se intenta, digamos, con placas de piezoeléctricos, en donde uno lo que hace es emular el índice de refracción que puede llegar a tener un elemento óptico, de manera tal de hacer una especie de lente para ondas planas, de la misma manera que se hace en óptica, pero ahora con el sonido, o sea, lentes acústicas, de forma tal de que uno pueda tener un dominio programable para varios usos reconfigurables. Porque si uno acá le adosa una inductancia, y ese valor de inductancia lo puede ir modificando, puede generar acá un valor de índice de refracción que simula, digamos, el nivel de inductancia requerido, de manera tal de enfocar las ondas en un determinado lugar para el aprovechamiento de la energía o para algún otro tipo de aplicación. Por último llegamos a las conclusiones, en donde hemos visto que la microgeneración de energía es posible mediante cosecha de energía de vibraciones. Es una solución ecológica y confiable a la generación in situ de la energía. Y por otro lado, hemos presentado diversas líneas de investigación referidos a la recolección de energía en aerogeneradores, diseños por múltiples vigas e impacto, recolección de energías en rutas, modelado de no linealidades materiales y físicas, pastillas piezoeléctricas de origen nacional, y hemos desarrollado un sistema que hace de estación de sensado autónoma y remota, de manera tal de que pueda recibir datos en la computadora o un servidor web vía telefónica.
Y también hemos presentado otras líneas de investigación que son muy interesantes, como por ejemplo la recolección de energía en una bicicleta, bueno, el control de vibraciones, la medición de velocidad de ondas en medios continuos, el desarrollo de sensores, la cosecha de energía sonora y los metamateriales, etc. Bueno, para los alumnos que están viendo la charla también, si alguien está interesado en alguno de estos temas, con la posibilidad de hacer alguna tesis de grado, tesis de posgrado, como maestrías o doctorados, puede contactarme de manera que podamos llegar a hablar más profundamente de cada una de estas cuestiones. Por último, quería agradecer, digamos, muchas agencias que nos están patrocinando en esta investigación, por ejemplo el CONICET, la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, la UTN, la UNS, la agencia a partir de proyectos acreditados, ya algunos muchos financiados. Todos estos proyectos han servido para comprar los equipamientos o los elementos que disponemos del laboratorio, y algunos que están vigentes también, que nos permiten seguir haciendo esta investigación. Bueno, estos son los últimos papers publicados en los últimos 2 años de nuestro grupo, y bueno, muchas gracias por su atención.